Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Vamos con Ramsés Pech. Ay, cómo eres mal. Él es nuestro analista. Yo creo que es el que más hemos entrevistado en el año, ya revisando la agenda. Oye, sí, ¿eh? Pues sí, con el tema de la reforma energética se puso muy caliente la cosa, entonces para poderla entender, Ramsés casi cada semana nos estuvo acompañando, si no en mesa redonda, también en el estudio. Te agradecemos mucho, Ramsés, la disponibilidad. Y al contrario, creo que tenemos que informarnos bien todos nosotros, porque lo estamos platicando. Pues vamos empezando, Ramsés. El tema, ahorita los noticieros abren con el tema del precio del barril del petróleo, 51.62, ¿no? A ver, tú aquí nos has dicho que esa parte no nos debería de preocupar. No. Pero yo no entiendo cómo no preocuparnos si supuestamente México entraba a la prosperidad a través de la reforma energética por todo lo que se iba a hacer con el tema del petróleo, pero estaba pensado en un precio del barril por arriba de 80 pesos, ¿no? $85. ¿No? Dólares. Estaba tasado en ese sentido y con eso iba a ser un exitazo y ya estábamos en el primer mundo, en la riqueza y la abundancia, ¿no? Y ahorita el precio está en 51. Ok. ¿Por qué no nos preocupamos? Primero, el precio que estamos viendo es el precio spot. Es decir, que lo compro yo ahorita y te lo entrego dentro de 30 días. Son las ventas. El precio del barril que tenemos en la ley de ingresos es el promedio. El promedio va a cerrar en $89, entre 88 y 89. Es decir, que tenemos 3 pesos adicionales dentro de la ley de ingreso que lo pusimos 85. Pero eso es lo de este año. De este año. El próximo año, si nos podemos saber, la OPEP y los demás países ya no le está conviniendo el precio de actualmente. Que son los que lo tienen Exactamente. castigado. Entonces, en el mes de febrero se tiene que haber una disminución en la producción de hidrocarburo, que lo que está pasando ahorita es que tenemos una sobreproducción. Entonces, el problema es a quién se lo venden. Entonces, como hay mucho hidrocarburo, no hay quien lo compre. Entonces, ¿cómo lo van a vender? Hay que bajar los precios. ¿Y quién va a ser el amable que va a decir, bueno, dejo de ganar, le bajo a mi producción? Bueno, está la OPEP. ¿Cómo lo regulan? Está la OPEP, está la OCDE y están los países productores. Todos tienen que bajarle porque si no les va a pegar a sus economías. Todos tienen que regularizar y tiene que estar el precio entre 70, 80 dólares el primer trimestre y esperando que cierre en forma anualizada por arriba de los 75 dólares. Tiene que ser, dices, en febrero. Febrero. Y ahí tiene que mandar que un comunicado a la Organización de Países La OPEP se tiene, Exportadores. sí. La OPEP. Y si lo tienen, ¿y cómo obligan a los demás países? Sí. ¿Cómo obligan a que todos entren en este concierto? Porque todos no les va a convenir, por ejemplo, Venezuela. Ajá. Su mayor cantidad es en la exportación. Los países que están de Arabia Saudita, todos los países que están allá, que están integrados en la OPEP. Sí. Entonces, si tienen menos cantidad de dinero, entonces no les va a convenir. El problema que nosotros tenemos en México es que no nos hemos visto que el negocio no está en la exportación. Nosotros seguimos necios con la exportación. Pero esa es nuestra realidad, así estamos. Sí, ahorita lo que hay que hacer con la apertura es la transformación. Si solo tenemos 6 refinerías en nuestro país y en Estados Unidos hay 142, necesitamos alrededor de 6 refinerías más, porque estamos por cada barril por cada litro de gasolina que sale de la refinación, estamos importando otro litro. Entonces, es imposible que tú puedas bajar los precios con los impuestos que necesita el gobierno. Transformando. Claro. Entonces, ¿cuánto cuesta hacer una refinería? ¿En cuánto tiempo la haces, Ramsés? en 2 años puedes una refinería con los módulos que se están realizando hoy en día, dependiendo del tipo de producto que quieres sacar. Ajá. Y voy a comentar esto. El chiste que Estados Unidos se dio cuenta hace 10 años es el siguiente. Estados Unidos no va a dejar de perforar en la parte de shale gas ni shale oil. Ahí no van a parar. ¿Por qué? Porque el shale oil es un crudo ligero. Entonces el crudo ligero es el precio más alto. ¿Vale? Ellos lo que van a hacer es exportarlo o utilizarlo en sus refinerías que les cuesta menos. ¿Qué hacen con los países como México? Nosotros les vendemos un hidrocarburo pesado y es barato. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo refinan. Y cuando lo refinan, ¿qué nos mandan a ellos? La gasolina. Entonces, ¿dónde está el negocio para ellos? Por cada barril de 159 litros, se están sacando casi 70 litros de gasolina. O sea que cada barril que nosotros refináramos, podríamos tener una ganancia en ventas del 100% adicional, pagado el barril. Pero si tuviéramos en dónde refinar, es que, no tenemos ni ollas. Vaya. Pero te quiero insistir, mi querido Ramsés. Eso tendríamos que hacer, deberíamos estar pensando. Bueno, hoy en día la realidad es que nuestro país, por lo menos en el corto plazo, no ha hablado de eso que tú estás diciendo. Y siguen hablando del tema de la exportación. Entonces,
te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué tendríamos que estar tranquilos con ese precio del barril si es la realidad en la que vivimos? Y si no afecta Y es nuestro en lo que ingreso. está basado el presupuesto del próximo año. Porque ahorita, como dices, en promedio, pues cerramos el año en el precio que se estableció, pero el principio de este año el precio del barril del petróleo estuvo muy alto, estuvo favorecedor, pero ahorita está iniciando bajísimo. Ok. Entonces, nada nos garantiza que al final del próximo año va a subir. Uno, tenemos que estar seguros porque, a ver, la inversión que se va a realizar en el 2015, casi el 80-90% es por parte del gobierno hacia Pemex. Entonces, la inversión ahí está asegurada. Seguimos dependiendo del gobierno. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Éramos privado, era privado. Sí, pero el presupuesto, acuérdense que el patrón todavía sigue siendo el gobierno, porque el presupuesto que se le asigna a Pemex viene del egreso, todavía es patrón, pero tiene que darle cuenta de la empresa productiva al Estado. Ok. Entonces, segundo, las compañías como que están en Estados Unidos son compañías que dependen del precio del barril. A nosotros hoy en día todavía continuamos no dependiendo del precio del barril. Hasta el 2018 ahí sí nos vamos a empezar a preocupar. Ahorita tenemos asegurado el seguro de cobertura. El presupuesto viene para Pemex en la inversión el 80% Ya me acuerdo. en la parte del egreso. Pero no somos todavía un mercado abierto. Bien hábiles Cuando seamos con lo del seguro. Sí, Sí. Bien hábiles, Sí. porque ya lo veían venir. exacto. Entonces, Entonces, están manejando la economía del país, ya veían venir la situación del peso, la situación del dólar y la del barril. Y Ok. el peso está asegurado. bueno, El peso tiene el un seguro, problema, dímelo, por favor. mucha gente me ha dicho, a ver, ¿tiene que ver algo el barril con el tipo de cambio? No, no tiene nada que ver. No. Entonces eso es porque no hay las cantidades. Por ejemplo, en un día necesitamos 100 dólares, pero en el mercado, en la banca no hay los 100 dólares, porque se fueron 20. Entonces el gobierno tiene que meter esos 20 para que se equilibre el balance. Sí, no, son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que son indicadores, Indicadores, de cómo no, de está la la macroeconomía. economía, la Exacto. macroeconomía, que tan estable la habíamos tenido durante tantos años. Pero nos ibas a dar la respuesta de qué se tendría que estar haciendo para estar preparados y que de verdad no nos afecte para el 2019, ¿dices? 2019. Ya debería de estar fuera de la ley de ingresos las ventas de exportación. Debería. Debería, y el presupuesto deberían ya no estar la inversión que se destina a Pemex para las obras. ¿Por qué? Porque esto nos podría ayudar a tener unas finanzas más sanas en el gasto corriente del gobierno, porque dependemos entre el 33 al 38% de la ley de ingresos de un mercado de incertidumbre por la exportación de hidrocarburos. Entonces, si podemos disminuir ese 38% como está ahorita de incertidumbre, sería mejor. ¿Por qué digo que hasta el 2019? Porque el 2017 ya se puede importar gasolina, Pemex ya es una empresa productiva del Estado, ya hay las nuevas reglas, ya deben de estar todos los mercados con las nuevas tarifas, la CRE ya tiene que estar fuerte, el Cenegas, todo tiene que estar listo antes del 2018 para que el 2019 ya deberíamos de estar librándonos del presupuesto y hacer una reforma hacendaria. Y vuelvo a repetirlo, aunque se oiga mal y no les gusta a muchos, hacer un IVA generalizado para todos los productos. Porque si no lo hacemos de ese sentido, nos van a seguir aumentando. Hoy pagamos 35% en ISR y después, ¿qué vamos a pagar? ¿El 50%? 75% de ISR, ¿no? Sí, entonces esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿Cuánto vamos a pagar los que sí estamos pagando? Exacto. ¿Y cómo van a meter a la formalidad a los informales? Porque ya son en muchos sectores, no nada más el que vende los No, y discos era- allá lo que afuera. buscaba la reforma fiscal era formalizar. Formalizar a los El informales. efecto fue exactamente el contrario. Al contrario. Entonces, Más los alejó como Más los ratas. alejó. No, y aumentó. Oye, Ramsés, ¿cómo queda Tabasco con la ronda 1? Se lanzó recientemente ya el comunicado de la ronda 1 de la ronda 1. salieron 14 Nada más para áreas. recapitular, de ronda 0, la primera vuelta, todo es para Pemex, Salvo. ¿sí? Ajá. Todos los pendientes que tiene. Y en ronda 1 ya entra IP, extranjera, externa Exacto, y Pemex. exacto. ¿Y cómo queda Tabasco? Bueno, Tabasco salieron 14 áreas en esta primera fase dentro de la ronda 1. Van a ser alrededor de 50 contratos que se van a sacar. Los primeros 14 salieron para aguas someras, que son de tirantes de agua de 40 metros a 50 metros. ¿Qué quiere decir? Que a Tabasco de esas 14 áreas le corresponden 9 áreas que están enfrente de las costas del litoral de Tabasco, Ah, que la mayoría son aceite ligero y 2 son de aceite extrapesado. sí. ¿Cuál es esto? Y hay que entenderlo bien. No quiere decir que estas 9 áreas se va a perforar masivamente, sino son pozos exploratorios que dependen de estudios y de investigación de sísmica, cuando menos los primeros 2 años. En la licitación está diciendo la Comisión Nacional de Hidrocarburos que se deberían de perforar alrededor, en 3 años,
un total de 16 pozos en las 9 áreas. No son 50 o 100 pozos, son 16 pozos. El total de la inversión que se pretende para el estado de Tabasco en esta ronda 1 que se realizaría está alrededor de los 1,000 millones de dólares. Pero estos 1,000 millones de dólares, si vamos a los contratos que salieron integrales, que ganó las compañías aquí para perforación y todo lo demás, equivale a si fuera un contrato de 1,000 millones. ¿Sale? Entonces, conjunto. En conjunto. Pero lo que estamos haciendo ahorita es que primero las compañías tienen que hacer su evaluación de la data, de la información que les van a entregar en el contrato, que es sísmica, rehacer la sísmica en caso dado, hacer la evaluación del yacimiento en función de la roca, la petrofísica y todo lo demás. Después de eso tienen que bajar la incertidumbre que está mostrada aquí, que es el riesgo geológico, que dice que es de el 50%, quiere decir que es un riesgo bajo geológicamente, pero el porcentaje de éxito comercial de que lo que tú hagas perforando está alrededor del 30-35%. Quiere decir que si yo perforo 10 pozos, 3 pozos pueden ser éxito comercial. Entonces las compañías que van a ganar esos contratos tienen que disminuir esos riesgos. Entonces no vamos a ver una cosa masiva de perforación de aquí al 2017 o 2018. Lo veremos a partir del 2019. O sea, en 3 años. 3 años. Oye, a ver, ¿son 16 pozos? Sí. Por cada área, de las 9 áreas. No, 16 pozos en total. En total, de las 9 en áreas. las 9 áreas, Sí. que son los que autoriza Son la mínimos, comisión. los mínimos. Ahora, ¿cómo le están entrando? ¿Quiénes le van a entrar a estos contratos? Porque platicando con algunos empresarios decían que les piden las perlas de la Virgen para poder entrarle, tienen que invertir muchísimo, sobre todo en cuestiones de maquinaria, en estudio de suelo, en exploración. O sea, tienes que hacer una inversión muy fuerte de entrada. Y los mexicanos, las compañías mexicanas y las tabasqueñas, pues a lo mejor nos cuentan con un capital de esta envergadura. Okay. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que entrar como socios. Alianzas. Con consorcios. Sí, tenemos que entrar con socios, porque nos piden mínimo 1,000 millones de dólares en proyectos de inversión que hayamos entrado. Aparte tienes que contar con las normas, la OSA, el 18.001, 14.001, el API RP 75 y diferentes códigos. Y aparte tienes que tener un capital contable de cuando menos 1,000 millones de dólares en forma individual. ¿En cuántos años nos dijiste que Estados Unidos deja de comprar? Ya ahorita Estados Unidos va a dejar de comprar como en el 2024, pero va a seguir comprando en el negocio de comprar crudo pesado, barato, para refinar. 10 años. Sí, más o menos. Entonces, ¿con quién se van a asociar las empresas? Bueno, por ejemplo, supongamos que viniera Exxon. Supongamos que venga Exxon. Ellos tienen la experiencia porque han hecho la perforación y tienen el capital contable. Pudieran entrar solos o pudieran entrar con una compañía nacional o con una compañía que tenga un equipo de perforación nacional. El problema que nosotros es que no podemos entrar los nacionales solos por lo que nos están pidiendo de capital y la experiencia. Por eso, ¿quiénes son con quiénes? Con Exxon, BP, Shell, Chevron. Países. Estados Unidos. Ajá. Son que en 10 años ya no. Sí, pero son las compañías que no, pero ellos van a venir a invertir. Ellos lo que les interesa es invertir para sacar el crudo. Pero nosotros el problema es que la infraestructura que están de las 9 áreas tenemos que acelerar, sobre todo el puerto de frontera. De aquí a 4 años el puerto de frontera ya tiene que estar listo. Va retrasado el proyecto. Entonces el puerto de frontera tenemos que fugarlo todos nosotros porque el puerto va a ser punto focal para que se pueda poner un ducto de esos 9 en el 2022, que va a bajar el ducto, porque ahí va a ser en 2022 va a ser el área de explotación. Entonces tenemos que poner un ducto. Entonces el área de frontera es la que va a tener la mejor opción en el estado para desarrollar. Tenemos que acelerarlo, sí. Y si no tenemos la infraestructura nos va a pasar que como nos está pasando ahorita. ¿Para qué quieres tanto hidrocarburos si no lo puedes mover? Si no hay los ductos. ¿O por qué no ponemos una refinería en el estado de Tabasco? Que estén por el puerto de frontera. Bueno, el terreno ese de Huimanguillo, hombre, que ya está, bueno, está muy lejos, pero de todas formas, en frontera lo puedes hacer. Sí, lo que pasa es que se pueden hacer muchas cosas, pero lo que hay que pensar es de largo plazo. Ahí estabas hablando de perforación, pero también me decían que para ductos es un bronco, no, entrarle. No, porque es permiso, tienes que ir con la comisión reguladora. Por la lana, digo yo, por la no, cantidad de recursos. Para que las empresas le entren al área, inversión. al área de ductos. Y lo que más requerimos es ductos, bueno, si no hay. Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que pensar inteligentemente. Yo no tengo el capital. Ya ves. ¿Vale? Ya, no. No, pero hay que pensarlo en este sentido. Porque yo lo hago. Ahí está lo complicado. Yo lo hago. A ver, si tú no tienes la inversión, ¿qué tienes que hacer? Solicitar gente que tenga la inversión. Tú tienes la experiencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aprender de los que saben hacerlo.
Esa es otra, que muchas empresas le quieren entrar a esta situación, a hacer negocios, Sin pero saber. no la conocen realmente. Eso Están sí. entrando ahí a ver qué sale. Dicen que es importante y Ajá, es y el vamos momento a de la salirnos parte y energética y nos hay que haciendo subirnos, una pero lana. ¿y cómo? Pero no Y hay, lo que, saben y hay hacer. que aprenderlo, porque si, por ejemplo, si no aprendemos nosotros, ¿quién nos va a enseñar? Sí, no, bueno. Si no sabemos. Tenemos que arriesgar un poco de capital, sí. Un poco de experiencia, sí. Hambre Tenemos que tener de conocimiento. conocimiento. Oye, eso- bueno, entonces al final sí concluimos que, o sea, porque en otras entrevistas hablamos de lo mal que nos fue con la ronda 1, que habíamos quedado en la ronda 0 como siempre, pero por lo que estamos viendo ahorita, sí nos salpica la ronda 1. Nos salpica la ronda 1, pero tenemos que empezar desde hoy a planear, por ejemplo, Puerto pues. Frontera, desde hoy ver quiénes son las empresas que vienen. Bueno, sí le están metiendo al portafolio. Sí, Sí, no, el esa portafolio parte sí está en la visión. No está la Sí, visión. el proyecto. El proyecto pero está. hay que acelerarlo. Siempre se atora, ¿sabes en qué? En la liberación de vía, el derecho de vía, el de mi terreno, el que yo El tengo del ahí un terrenito. el presidente Así es, municipal. ahí se va atorando. Y el problema es que si no nos apuramos, alguien lo va a venir a hacer. Sí, no, bueno, tarde que temprano. La cosa está ahí. O sea, el tesoro está ahí. Y no es el de Moctezuma. No. No, es el de Tabasco. Bueno, Bueno. pues Ramsés, muchas gracias.